Buenas tardes. Hoy vamos a hablar en soteriología, la justificación. Todo inicia en la cruz del Calvario. Es nuestra lección 6. Hemos hablado todo este tiempo de la ley desde dos enfoques, desde la esclavitud y desde la libertad. También hablamos de la importancia del término corazón en la Biblia, ¿cierto? Pero hoy vamos a hablar de la importancia de la cruz, de la obra salvadora de Cristo. Y para ello necesitamos retomar el concepto de justificación. Paulatinamente vamos a retomar nuestros temas sobre el corazón. Vamos a leer nuestro texto base, Gálatas 2, 15 al 17. Dice, nosotros que somos judíos de nacimiento y no pecadores gentiles, sabemos muy bien que nadie puede ser considerado justo por obedecer a la ley mosaica, sino únicamente por la fe en Jesucristo. Nosotros que hemos creído en Jesucristo somos hechos justos por esa fe en Cristo y no por haber obedecido la ley de Moisés. Nadie es hecho justo por cumplirla. Pero ¿qué hacer si confiados en Cristo para ser hechos justos por la fe resulta que estamos equivocados y que hemos de reconocernos pecadores? ¿Diremos entonces que Cristo es la causa de nuestro pecado? De ninguna manera. Entonces, nosotros vamos a hablar del papel de Cristo y la cruz del Calvario. Por eso es muy importante que retomemos el tema de la justificación. En este texto de Gálatas nos deja muy claro que nosotros no podemos acercarnos a Dios por la ley de Moisés o por la ley, como lo decimos abreviadamente. Nosotros lo podemos hacer por medio de Cristo, por medio de su obra redentora, ¿cierto? Nosotros vamos a entender qué es justificar y para ello vamos a deducir qué es justificación por medio de este versículo de Gálatas 2:16, según la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Sin embargo, sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por cumplir la ley. Dios aprueba solo a los que tienen fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Para estar bien con Dios, somos aprobados por Dios por nuestra fe en Cristo, no por cumplir la ley, porque nadie consigue estar bien con Dios por cumplir la ley. Impactante, ¿verdad? Nosotros podemos cumplir las normas y todas las reglas que dispuso la ley de Moisés. Inclusive los que no somos judíos de nacimiento podemos llegar y acceder a ser judíos, ¿cierto? Adoptados y cumplir esta ley, pero no es por medio de ella que nosotros nos vamos a acercar realmente a Dios, solo por la obra redentora de Cristo en la cruz. El término justificar en términos jurídicos, perdón por la redundancia, significa absolver, declarar justo, es decir, establecer una sentencia favorable en un juicio, ¿cierto? Pero desde la perspectiva teológica significa o implica que el hombre está inmerso en sus delitos y en sus pecados y debe comparecer ante Dios, que es un juez justo, y este juez justo lo va a condenar o a absolver de sus delitos, ¿cierto? O a brindarle salvación. Entonces, justificar representa la acción divina de aceptar o aprobar a una persona. Justificar según la Biblia no significa ser justo a una persona, sino declarar que es justa, ¿cierto? En la perspectiva de la ley como esclavitud, existía una manera para acceder a la justificación, y esa era cumpliendo la ley a plenitud, cabalmente, todos sus puntos, cada uno de ellos, ¿cierto? Dice en Romanos 10:5, Moisés, haciendo referencia a la justicia que se obtiene por la ley, dijo, el que cumpla cabalmente las disposiciones de la ley podrá hacerse salvo. Eso en la versión castellana del Nuevo Testamento. Los judíos podían acercarse a Dios por medio de la ley si lo deseaban, pero iban a ser esclavos de esa ley, porque para cumplir punto a punto esa ley tenían que prácticamente ser esclavos, no podían faltar en ninguno de ellos. Más, cuando nosotros nos acercamos a Dios por medio de la obra redentora de Cristo, Dios nos aprueba inmediatamente, nos hace aceptos delante de Él. En Romanos 3, versículo 19 en adelante, dice, en esta versión castellana del Nuevo Testamento. Por eso, lo que dice la ley de Moisés a los judíos se lo dice, esto es, a los que están sujetos a la ley, para que al considerarlo así, el mundo entero se vea obligado a callar y a reconocerse culpable en la presencia de Dios. Y esto en razón de que la mera obediencia a la ley no faculta a nadie para alcanzar el favor de Dios. Pues lo que realmente hace la ley es darnos a conocer que estamos sometidos al pecado.
Pero Dios nos ha mostrado ahora su justicia por un camino distinto a la ley, pero un camino acerca del cual la propia ley y los escritos de los profetas ya han dado testimonio. Se trata de la justicia de Dios que actúa para salvación por medio de la fe en Jesucristo, sin importar quiénes seamos nosotros ni cuál haya sido nuestra conducta en otro tiempo, porque todos hemos pecado y nadie puede tener parte por sí mismo en la gloria de Dios. Pero Dios, por pura gracia, nos declara justos merced a la obra redentora de Jesucristo, porque Dios envió a Jesucristo para que sufriera el castigo que nosotros merecemos y para que por medio de la fe en su sangre derramada obtuviéramos el perdón de nuestros pecados. De este modo, Dios ha puesto de manifiesto su justicia, absolviéndonos generosamente y pasando por alto en su paciencia los pecados anteriormente cometidos. Ahora, en el momento actual, revela también su justicia salvadora por la cual, siendo Dios justo, absuelve sin embargo al transgresor, siempre que éste deposite su confianza en Jesús. ¿De qué podemos entonces jactarnos en lo que respecta a la salvación? Absolutamente de nada. ¿Y por qué no? Pues porque el fundamento de nuestra salvación no consiste en cumplir cabalmente la ley de las buenas obras, sino en obedecer a la ley de la fe en Cristo. Con lo cual concluimos que Dios nos declara justos y nos salva mediante la fe en Cristo, sin que hayamos de alegar las obras realizadas de acuerdo con la ley. Miren qué bonito. Pablo aquí aclara y dice, nosotros no tenemos que cumplir con la ley de Moisés ahora, porque Cristo ya vino y derramó su sangre, dio su vida por nosotros. Ahora nosotros podemos acceder a Dios libremente por medio de ese sacrificio y de esa obra redentora. No va a ser la ley la que nos va a acercar a Dios, porque la ley fue un instrumento para enseñarnos que éramos pecadores y que necesitábamos el perdón de Dios por nuestros delitos. La ley fue esa herramienta instructora, esa guía que nos dijo, tú eres pecador, tú eres transgresor, tú has ofendido a Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, ahora quiere acercarse a ti por medio de su Hijo Jesucristo. Por tal motivo, cuando tú te acercas a Cristo, te estás acercando a Dios. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón y pides perdón por tus pecados y eres limpio por medio de su sangre, ahora tú puedes acercarte a Dios por medio de su gracia, a través del sacrificio de su Hijo. Qué hermoso, ¿cierto? Dios nos hizo aceptos delante de Él. Ahora, Dios nos muestra que es por medio de la justificación en Cristo que podemos nosotros entender la ley como un medio de libertad, ¿cierto? Pero vamos a entender ahorita cómo fue que se dio esa transición de la ley, del cumplimiento de la ley hacia el acceder a la gracia de Dios por medio de la obra redentora de Cristo. Vamos a leer un pequeño texto que dice, Dios, en calidad de soberano, estableció un marco legal. Lo primero que Dios estableció como pecado ante el hombre fue la desobediencia. Tras la caída del hombre, la justicia de Dios debía establecer un juicio, es decir, Dios debía juzgar al hombre conforme a su falta. La sentencia implicaría la muerte definitiva del ser humano. Tendría que permanecer separado de la presencia de Dios para siempre. Antes, una sentencia similar se había dictado, fue contra Lucifer, al que nosotros conocemos actualmente como Satanás o Diablo. Pero ahora Dios realiza una acción impresionante, juzga al hombre, pero envía a su Hijo para asumir el castigo por la infracción ocasionada. El justo pago exigido por Dios por la falta estaba cubierto, así el hombre ahora tenía una nueva oportunidad. Jesucristo pagó por nuestros delitos y pecados. Eso ocasiona que ahora el Padre, a pesar de nuestra maldad, esté dispuesto a aceptarnos y a recibirnos. Dios hizo a los ángeles como hizo al ser humano. Pero cuando los ángeles permitieron que en su corazón naciera la maldad, naciera el pecado, Dios no hizo un plan de salvación para ellos. Sin embargo, para el hombre Dios desarrolló un plan de salvación y ese plan de salvación era salvarnos a través de su Hijo Jesucristo, de su sacrificio en la cruz. Y nos podríamos preguntar, si desde un principio la justificación se daría por Cristo, entonces ¿para qué Dios puso la ley como
como un instructor para mostrarnos que somos esclavos, o porque el Padre Celestial estableció la ley como esclavitud, ¿cierto? Vamos a ver algo muy importante. Cuando nosotros cometemos errores y faltas y nadie nos dice que hemos cometido esos errores y faltas o nadie nos señala que estamos cometiendo algo erróneo, seguimos tan campantes como si nada. Nosotros necesitábamos un instructor. Nosotros necesitábamos algo que nos mostrara que habíamos pecado. Seré más clara. Dios permitió la ley como esclavitud para enseñarle al hombre que había pecado, para enseñarle al hombre que había cometido transgresión. Adán y Eva, nuestros primeros padres, desobedecieron a Dios. Dios, por eso, les echó del paraíso, porque ellos habían desobedecido al pacto que habían hecho con él de ser siempre conforme a como él deseaba. Ellos tomaron la decisión de ser semejantes a Dios y decidieron comer de aquel fruto, logrando así su muerte espiritual, es decir, su separación con Dios. Ahora Dios necesitaba enseñarle al ser humano que había transgredido, que había sido desobediente. ¿Y cómo podría ser el ser humano consciente de su desobediencia si no había nada que se lo dijera? Antes de la ley las personas cometían errores. Simplemente todos hacían y deshacían como les parecía porque no había nada que les señalara que habían cometido un error. Ahora Dios les había dado una ley, diciéndoles, mostrándoles una forma de acercarse a Él, una conducta que debían de seguir para poder estar cerca de Él. Para eso Dios seleccionó un pueblo, para eso Dios puso una ley en ese pueblo, para mostrar por medio de esa ley a todo ser humano que era transgresor, a todo ser humano mostrarle que había sido alejado de la presencia de su Creador porque había cometido una falta. Cuando nosotros somos padres, les enseñamos a nuestros hijos normas de conducta. Si nosotros nunca le enseñamos a un niño cómo comer, cómo comportarse socialmente, nunca le enseñamos a un niño que debe obedecer a sus adultos, que debe ser respetuoso, si nosotros nunca le enseñamos a un niño eso, llega este chico a ser adulto y nosotros vamos y le reclamamos, ¿por qué te comportaste de esta manera? Él muy prácticamente me puede decir, tú nunca me enseñaste que eso era indebido, es tu culpa, ¿cierto? Y es verdad, tú nunca le enseñaste que eso no se debía hacer. Pero si tú sí le enseñas, entonces el niño va a caer en cuenta a la medida que va creciendo y va siendo adulto, yo cometí un error. Nosotros necesitábamos saber que habíamos cometido un error y Dios permitió la ley con ese propósito, de que nosotros aceptáramos que éramos culpables ante la presencia de Dios, que nosotros habíamos sido desobedientes y que había una ley, una forma de acercarnos a Dios, pero que esa forma en realidad no nos facilitaba mucho el acercarnos a Él, ya que Él es un Dios santo y por nuestros medios no podríamos acercarnos jamás a ese Dios santo. Entonces la ley como esclavitud me enseña soy esclavo y no me puedo acercar a Dios por mis propios medios. Pero la ley como libertad me dice, más Dios en su infinita misericordia muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, la ley bajo libertad nos muestra que Dios en su infinita misericordia nos justificó, nos hizo aptos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso, ahora nos podemos acercar a Él confiadamente, a pesar de nuestro pasado, a pesar de lo que hayamos hecho, de nuestra condición. A pesar de eso nos podemos acercar a Él. Entonces, nosotros podemos comprender que ser justificados no es hacernos justos delante de Dios porque no lo podemos hacer por nuestras obras ni por cosas buenas que hayamos hecho. Nosotros solo somos justos delante de Dios porque Él, en su infinita misericordia y en su gracia, nos hace justos por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Bueno, Dios les bendiga, espero sus aportes.